Nos educamos, compramos lo necesario pensando que estábamos preparadas. Pero la vida nos demostró que no era suficiente. Soy mamá de Emma, me llamo Sarel y soy psicóloga clínica. Y yo, mamá de Álvaro, me llamo María Amelia y soy marketeer. Somos madres y nos hicimos amigas compartiendo nuestras experiencias sobre la maternidad, descubriendo el valor de apoyarnos en este camino. Acompáñanos, seremos vulnerables, compartiendo nuestras experiencias con profesionales que nos inspiran a ser mejores madres y que nos recuerdan que no estamos solas, porque esto está de madre. Hola, bienvenidos a otro episodio de Está de Madre. En el día de hoy nos acompaña la doctora Caroline Toro Ruiz, quien es diplomada del American Board of Psychiatry and Neurology en Psiquiatría General. La doctora Toro Ruiz completó su escuela de medicina en la Escuela de Medicina San Juan Bautista y su residencia en Psiquiatría General en el Hospital de Veteranos Ponce Health Sciences University. Actualmente tiene su práctica privada en Bayamón, además de que brinda servicios en las clínicas de Inspira, First Hospital Panamericano y es catedrática auxiliar en el recinto de Ciencias Médicas. Bienvenida, Caroline. Bienvenida. Gracias por tenerme hoy. Sí, gracias por sacarle tu busy schedule para estar aquí con nosotros hoy. Y como siempre nos gusta empezar estas entrevistas, ¿desde hace cuándo o si siempre habías querido ser madre? Pues sí, la realidad es que siempre lo tenía, ¿verdad? Estaba en mis planes. El cuándo era lo que no se sabía, ¿verdad? Porque yo, pues, como ustedes saben, estudié medicina, hice la residencia, es una carrera bien larga. Y tanto mi esposo como yo somos bien organizados. So, sabíamos que lo queríamos hacer, pero iba a ser en su momento. Y yo quería estar bien establecida, quería graduarme, quería comenzar a trabajar. Nos casamos, estuvimos 5 años básicamente aprovechando, ¿verdad? Como pareja, viajando, trabajando, hasta que dijimos, ok, this is it, ya. Así que a los 34, 35 años ahí decidí entonces empezar a buscar. Yo creo que cada vez lo vemos más y más en nuestros peers o amistades que cada vez... Este es el range de edad que todas como que hemos... Más o menos decidido o llegado, que llegó y... Oh, well, this is it. This is it. Nos toca. Surprise. Sí. Y en su experiencia, ¿cómo recuerda ese posparto? Pues recuerdo, ¿verdad? Y es algo que yo estaba hablando con una amiga esta semana. Recuerdo que fue un embarazo obviamente buscado. Fue un embarazo deseado. Y yo estaba feliz cuando yo me enteré que era nene. O sea, Ignacio, él es todo. O sea, él es nuestro todo, él es mi todo. Pero me dio duro en el sentido de que yo estaba acostumbrada a obviamente tener mi tiempo, tener mi espacio, hacer mis cosas a la hora que fuera, mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo. Así que de estar trabajando hasta literalmente el día antes de dar a luz, encontrarme que después ya ese espacio pues no lo tenía, ese tiempo no lo tenía, apenas tenía tiempo para bañarme, yo a las 3 de la tarde todavía estaba en pijamas, pues ahí me dio un poquito duro. Y sí, lloraba y decía, Dios mío, o sea, esto es bien complicado. Sé que no era el punto de llegar a una depresión, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso, pero sí, me dio los postpartum blues, sí, me dieron. Y nada, obviamente uno se va recuperando y la parte del apoyo y todo esto yo creo que es bien importante, así que sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Sí, siempre me gusta cuando uno habla de este tema diferenciar un poco entre lo que son los baby blues versus lo que es una depresión. Sí, los postpartum, como mencioné, los postpartum blues o la melancolía postparto, ¿verdad? Son básicamente unos síntomas que yo creo que la mayoría de las mamás llegan a sentir, hasta un 80%, es bastante común. Podemos tener este llanto, esta frustración, este cansancio, es como un overwhelming sensation, una fatiga, es mucho cansancio, ¿verdad? Y uno está como, pues uno se hace muchas preguntas también en este proceso. Pero no son síntomas, ¿verdad?, que llegan a ser tan severos, aunque uno llora mucho, como dije, uno pues está cansado, no es al punto donde tú sientes esta depresión, ¿verdad?, que cuando es una depresión postparto son síntomas mucho más severos, sabemos que obviamente son los síntomas como si fuera una depresión mayor, donde ya ahí
tenemos que entonces empezar a observar, no me quiero levantar de la cama, no disfruto las cosas que yo disfrutaba, pérdida de interés, dejo de comer, llanto frecuente, no me concentro, incluso, ¿verdad? Que es el red flag con el que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Es la parte de si yo tengo algún pensamiento negativo, ¿verdad? Hacia mí o hacia bebé. Y también, ¿verdad? En el caso de algunas mamás que han tenido la psicosis, ¿verdad? Que los síntomas son mucho más severos. Pienso que me van a hacer daño a mí, pienso que le van a hacer daño a bebé. Así que son, ¿verdad? Son síntomas con los que tenemos que estar bien pendientes, tanto uno como la red de apoyo de uno, ¿verdad? Que se está dando cuenta de ciertas cosas. Y qué bueno que lo mencionas, porque la parte de la psicosis y en el episodio anterior que teníamos a Joanny, pero yo creo que desde que, o por lo menos en mi experiencia, desde que soy madre, yo recuerdo mucho el programa A Thousand Stupid Ways to Die. Había un programa que era A Thousand Ways to Die en un reality de esto. Yo digo, yo he imaginado todas las posibles, o sea, formas que a lo mejor, ¿verdad? Que le puede pasar a Álvaro, que se me puede ahogar en la bañera. Se me dio un golpe en la cabeza, no lo veo a tiempo y Sí. pero no llegan, ¿verdad? Como que, ok, no, espérate, Y uno hace un reset. Y sí, como que de momento dices, no voy a pensar en esto porque no voy a, y uno trata de seguir, pero Si en tu el caso de... funcionamiento no se ve afectado, tú Exacto, sigues, Exactamente. Pero ha sido súper curioso, o sea, súper extraño. Yo nunca era de pensar, ¿verdad? Tal vez en la muerte, o sea, en situaciones demasiado catastróficas. Y desde que soy madre, yo le decía a mi mamá, porque yo no me puedo quitar de la mente que en algún momento si algo le pasa a Álvaro, o sea, y yo le he dicho, yo me muero, o sea, porque no me lo... Pero como que lo dejo ahí y ya eso mismo, hago un reset y como que no No, es eso algo va a normal, pasar. pero obviamente ya uno llegar a pensar, pues, o sea, yo o le voy a hacer daño a mi bebé, Sí. o quiero que deje llorar y entonces empiezo a imaginarme que le estoy haciendo daño, o, ¿verdad? Porque muchas veces son escenarios que te puede describir la mamá. Exacto. Ya ahí obviamente, pues, hay que buscarle la ayuda, igual que si es una psicosis que también sucede, pues, muchas veces hay que remover al niño de la casa y obviamente tienen que estar separados por un tiempo en lo que mamá se recupera. Sí, y eso de la psicosis a lo mejor tampoco se habla tanto en el caso de una depresión Correcto. postparto. Tal vez la depresión postparto, uno la visualiza un poco más, uno pues, llorando constantemente, deprimida, la falta de hambre, el no querer salir, pero esos síntomas, y que Joanny lo describió muy bien, o sea, el que se le imposibilitara cruzar un puente porque pensaba que podía morir ella con su hijo, o sea, eso ya es un super red flag y ahí hay que, o sea, que buscar ayuda, que ella lo hizo, pero de eso no se habla, o sea, de la depresión postparto. No. Y entonces uno ve todos estos memes también que como que normalizan a veces un poco, para bien o para mal, el tema de las vacaciones, como que el pensar hasta si me enfermara, son las vacaciones que necesito porque no quiero tener la carga de en estos días cuidar a mi hijo, y te lo proyectan en redes sociales como un meme. Y pues tú dices, pues si yo lo siento, es un meme, esto no, sin importancia y no, o sea, es un La red carga, flag sí, y no... sí. Y no la carga, ¿verdad? Porque a veces uno dice la carga y uno no quiere usar ese término, pero sí, obviamente tú estás responsabilizado por alguien, ¿verdad? Por una criatura, así que Sí, tú sí, tienes sí. esa responsabilidad y uno siente responsabilidad por eso. Así que sí, y no es solamente, ya uno deja, como yo digo, ya uno deja de ser de uno para ser de otra persona. Y ahí es que uno tiene que también muchas veces poner el balance, porque no es que no lo hagas, pero claramente también tú, como mamá, eventualmente, pues, tienes que ver ¿verdad? El balance que tú estás poniendo en tu De vida. uno mismo, sí, Exactamente. porque, ¿verdad? Y se habla mucho de la frase que siempre le hemos traído aquí de, si mamá está bien, bebé va a estar bien, pero pues hasta qué punto es uno estar bien y cómo. Y ahora mencionando esa frase y hablando un poco pues de los síntomas, ¿qué de cierto hay? A mí me decían muchas veces, ay, no llores, que es que si lloras el bebé lo siente y al bebé se va a afectar. ¿Y qué de cierto hay en eso? En que si uno, ¿verdad? Se deprime o llora o pasa sin salir de la cama o... ¿Qué de cierto hay en que afecta a Lo ese hay, bebé? lo hay justo mamá estando embarazada, ¿verdad? Que esté deprimida. Y también hay sus consecuencias, mamá estando ya con bebé y ya viéndolo, ¿verdad? Parido. Si estamos hablando de una mamá que está deprimida,
embarazada, obviamente sí hay sus riesgos, riesgos de que los niños no crezcan, ¿verdad? Que tengan, cuando nazcan, pues tengan un peso menor al que se supone, que sean más pequeños de lo usual, que tal vez no estén tan nutridos, ¿verdad? Como se supone. Eso es en cuanto a lo que es la mamá embarazada. Ya si mamá pare y obviamente se siente de esta manera, no va a tener ese rapport con el bebé, no lo va a querer, no lo va a querer tener, ¿verdad? Porque no siente el deseo. Y a veces se puede sentir culpable por esto, ¿verdad? Y decir, ¿por qué yo me siento así? Se supone que yo me esté disfrutando esta etapa, lo cual también es como una obligación, ¿verdad? Que uno tiene en la mente. Que la han glorificado. Es que me tengo que sentir bien, porque wow, mira, soy mamá, qué bendecida soy. Pero la realidad es que también, pues, se puede sentir con la obligación y decir, pero es que yo no me siento, no quiero tener esta relación ahora mismo. Y eso es parte de los mismos síntomas, ¿verdad? Que observamos. Así que sí, esa relación de mamá-bebé se va a ver afectada grandemente. Sí. Y el bebé entonces se afecta Se también, afecta, claro, porque no tienes ese apego. Obviamente no tienes ese apego que tanto necesita el bebé mientras está, ¿verdad? Obviamente tan chiquitito y mientras va creciendo. Claro. No lo tiene. Y entonces, pues, definitivamente por eso es que hay que tratarlo. O sea, es una condición que hay que tratar. Estaba pensando cuando dijiste lo importante que es tener un sistema de soporte, un grupo de apoyo, y después estaba pensando en nuestros procesos que fueron durante la pandemia COVID. y que fue un proceso de que fuimos a las citas solas, que tu pareja no podía entrar, que para el proceso del parto tuviste que esperar a que le llegara la prueba negativa de COVID, que en el posparto la ayuda fue mínima porque había todavía el miedo de que se fuera contagio y uno pasó ese proceso bien, bueno, por lo menos en mi experiencia, bien aislada. Sí. Y cómo eso puede afectar la tasa Pero yo sé que hay también un factor hormonal en el periodo de posparto. Lo hay. Obviamente hay una disminución de hormonas, básicamente, y eso es normal, ¿verdad? Y va a suceder que obviamente al bajar todos estos niveles hormonales, ¿verdad? Pues tú tengas estas partes, ¿verdad? Estos síntomas psicológicos, estos síntomas emocionales. Pero hay muchas cosas, hay muchos factores de riesgo. O sea, el que la mamá haya sido cesárea, eso es un riesgo. El nivel socioeconómico también es otro riesgo y es una realidad. Cuánto apoyo tú tengas, ¿verdad? Que eso es lo que estábamos hablando ahora. Apoyo de tu esposo, de tus papás, de amistades, que muchas veces por no querer molestar, pues yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo hacer todo. Y la realidad es que yo le doy mucho énfasis a eso con las pacientes cuando van a tener hijos. A mis pacientes les digo, mira, cualquier ayuda que a ti te den o que ofrezcan, tú acéptala. O sea, no eres menos ni más porque tú acéptala porque la vas a necesitar. Si alguien te dice, mira, vete a dormir, yo voy a bregar con bebé, tú vete a dormir. O sea, son pequeñas cositas que en realidad hacen la diferencia. Si este bebé fue deseado o no es otro riesgo también, ¿verdad? Obviamente si fue víctima de violación, por ejemplo. O sea que son muchas cosas que hay que tomar en consideración que sí, definitivamente pueden ser factores de riesgo para una depresión postparto. Sí, a eso súmale todo lo de el cambio tan drástico que hay en la familia, el cambio económico, la falta de sueño. Claro. Incluso se ha demostrado mamás que tienen historial de diabetes, mamás con obesidad también pueden desarrollar síntomas de depresión postparto, sí. Condiciones médicas también. Wow. Y encima de eso me imagino que también está el factor cultural de cómo tal vez en las diferentes culturas se va a observar esa depresión postparto dependiendo de la situación. Y esa mamá que, ¿verdad? Que a lo mejor está teniendo estos síntomas o que ya identifica que algo no está bien, ¿cuál sería su primer recurso? Porque yo recuerdo, ¿verdad? Y en mi caso, y ya lo hemos hablado, a mí me adelantaron las citas por el tema de la gasa y recuerdo en la tercera semana, era mi última cita ya, en mi tercera o última semana de posparto, porque ya había adelantado la primera por el tema. Y recuerdo decirle como que, doctor, yo me siento un poco triste. Y él me dice, él me pregunta, ¿has querido hacerle algo a tu hijo? ¿Te has hecho daño a ti? Y yo, no, jamás. Ah, no, pues tranquila, todo está bien. Y yo me fui pues con que pues todo está bien y pues me voy para mi casa. Y pues todo nada, está es bien, normal, todo es está normal. bien. Se supone que y es parte de un screening. Se supone que mamá tiene su primera evaluación postparto
el ginecólogo le pregunta o ginecóloga le pregunta cómo tú te sientes de ánimo y que le describa exactamente. Yo tengo muchas amistades ginecólogas que ellas están muy pendientes a eso. Incluso ellas me escriben como que tengo esta paciente, tengo una que me escribió hace una semana, tengo esta paciente, tiene estos síntomas y ya ellos más o menos obviamente saben cuando es una depresión, los síntomas tal vez son un poquito más severos, pues ya ahí proceden y pueden empezar a medicar y entonces después refieren al psiquiatra. Mira, le empecé X medicamento Espectacular. para que tú lo sigas. O sea, ¿verdad? que Obviamente, este ginecólogo te puede, sí lo puede abordar y recetar. puede Primario abordar. que Correcto, igual Súper. también si no puedes llegar a tu ginecólogo, tú llegas a un primario, ¿verdad? Tú llegas a algún, ¿verdad? Algún médico internista, o sea, cualquier médico puede recetar. Lo importante es preguntar, obviamente, bien los síntomas, que no sea como, ¿verdad? Si es la melancolía postparto, los postpartum blues, que no hay necesidad de medicar. Suele pasar ya a partir de las varias semanas, 3, 4 semanas, son síntomas que suelen pasar, versus una depresión postparto que se mantiene, ¿verdad? Puede desarrollarse a partir de las 3, 4 semanas y ya y puede hasta el año después se puede desarrollar. Y el problema es que entonces se complica a una depresión, eventualmente depresión mayor severa. O sea que por eso es bien importante hacer ese screening cada vez que una mujer que haya parido va a la oficina y hacerle las preguntas exactamente. Y hay un montón de índices, como que escala. De los screenings sí, también. para screenings, que debe ser para cualquier profesional algo bastante straightforward, Sí. que pueda hacerlo. Hasta la enfermera te lo podría hacer. ¿Y a ti tu ginecólogo? A mí durante el proceso de embarazo me hicieron un screening y en esa primera cita postparto me hicieron un screening. Mi opinión personal, es que una vez que uno da luz, ese seguimiento con el obstetra es bien corto. Es corto. Fue una cita y ya era, ¿no quieres tener más hijos? No, ok, ¿quieres ponerte un coil? Ven a la próxima cita con el coil y seguimos de ahí. Y como que no había ese seguimiento para esa madre que todavía está en un montón de cambios hormonales, de estilo de vida. Sí. O sea, Y a mí recordando ahora embarazada, no hubo ningún screening y pues en el posparto, en esa segunda tu cita, screening fue esa pregunta. mi screening fue esa pregunta. Y pues... Sino que debería ser algo mucho más, obviamente, más dirigido hacia lo que es ¿verdad? Los síntomas como tal. Básicamente, si estás triste, estás llorando, no sientes el deseo, o sea, son preguntas bastante básicas, ¿verdad? Y pues, por lo menos, mi experiencia, gracias a Dios, ha sido que por lo menos estas doctoras o estos doctores, ¿verdad? Comienzan el medicamento. Excelente. Me lo discuten, como que entiendes que sí, le puedes empezar. Y entonces cualquier cosa, pues se le da la cita con el psiquiatra. Y medicamentos, ¿verdad? Porque creo que todavía a lo mejor puede haber un poco de estigma y cómo altera o afectan estos medicamentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues yo lactaba y yo era como que en el momento, o al principio tal vez más, no puedo tomar ni siquiera un Tylenol, un Panadol, yo tengo que pasar el dolor para que no Sí, se afecte, para no afectarlo. ¿verdad? Y que cómo estos medicamentos... La realidad es que, o sea, los afectan. medicamentos que utilizamos hoy día para depresión postparto son los SSRIs, ¿verdad? Que son los antidepresivos que trabajan en receptores de serotonina, que son los mismos que se utilizan para pacientes con depresión mayor, ¿verdad? Son medicamentos que son bien seguros, o sea, son medicamentos seguros si estás embarazada o estás lactando, cualquiera de los dos. Sí, obviamente, pues... tenemos la limitación de que tal vez no funcionan inmediatamente como nos gustaría, que nos pasa igual con pacientes que tienen depresión, que no están embarazadas, pero tarda más o menos 3 semanas, un mes en lo que tal vez tú empiezas a ver una mejoría, pero sí los puedes utilizar, o sea, si estás embarazada o si estás lactando, no hay ningún problema. No hay ninguna contraindicación. Lo único es así, pues el tiempo que tarda en hacer efecto, pero no hay contraindicación, lo puedes utilizar. Ya hay otros medicamentos que tal vez sí pueden cruzar la barrera, ¿verdad? De lo que es la leche y eso, y pues no se deben utilizar, pero estos como tal sí se pueden utilizar. So, no debe ser un miedo, ¿verdad? De la paciente de que no pueda tomar medicamentos para la depresión. Y antes de comenzar el episodio estábamos hablando un poco también de la madre que está embarazada y que el riesgo también de una recaída es mucho mayor a que si ella continúa, una persona que ya tenga un historial de depresión mayor o lo que sea y asiste al psiquiatra, es mejor
continuar el medicamento. Es mejor. Yo tengo varias pacientes que ya están en medicamentos, ¿verdad? No han quedado embarazadas, pero una de sus dudas es, mira, estoy ya empezando a buscar, lo estamos pensando, ¿debo seguir o no? O cuando quedan embarazadas, obviamente me llaman y ya ahí entonces pues discutimos, ¿verdad? Los efectos versus beneficios. Exacto. Pero la realidad es que se ha demostrado que mamás que muchas veces no continúan un tratamiento, la probabilidad de que caigan en una depresión durante embarazo o Es posparto es bien alta. Así que se orienta a la paciente, se le habla de los riesgos versus beneficios y muchas veces incluso ellas dicen, mira, yo quiero seguirlo. Van al ginecólogo, le preguntan al ginecólogo y el ginecólogo le dice, yo prefiero que tú estés en medicamentos porque obviamente esto va a afectar eventualmente o al bebé o vas a tener una depresión postparto. Okay. So, sí, básicamente hay un factor de riesgo bien grande que mamá tenga depresión durante embarazo y que entonces lo tenga postparto. Okay. Igualmente, si esa mamá quisiera descontinuar los medicamentos, tendría que hacer un tapering down, ¿no? Por eso también, porque entonces lo puede hacer. Y hay mamás que me han dicho, mira, yo prefiero, vamos a tratarlo, vamos a ir bajando los medicamentos y se va haciendo poco a poco. Estos medicamentos no se deben descontinuar de cantazo, ¿verdad? Hay muchos de ellos que definitivamente te pueden dar efectos secundarios por dejarlo de cantazo. Así que son cosas que estés embarazado o no, obviamente si vas a un psiquiatra, pues tienes que evaluar si no quieres tomar medicamentos, nunca descontinuar los cortisol o ni de ¿verdad? cantazo. Exactamente, sí. Okay. Y hay un medicamento nuevo en el mercado, Sursubay, que hemos, ¿verdad? Haciendo el research para buscar un poquito de qué era depresión postparto, etcétera, nos sale. Háblanos un poquito de este medicamento, qué es. Pues mira, es un medicamento que fue aprobado por la FDA. Ya en el 2019, quiero aclarar, había salido un medicamento Brexanolona que era para depresión postparto, pero era una infusión, ¿verdad? No se habló tanto del medicamento porque era una infusión que tú dabas por un periodo de horas. Tú tenías que ir a un hospital o a un lugar donde te lo pudieran administrar. Okay. So, en realidad, pues esto como que no se habló mucho del tema en ese momento. Sale en el 2023, el año pasado, para agosto más o menos, el FDA aprueba este medicamento, ¿verdad? El Sursubay. Es la primera medicación oral, básicamente, que está aprobada por FDA para depresión postparto. Recuerdo el día que salió, estos fueron noticias en todos lados, porque obviamente es un tratamiento potencial, ¿verdad? Un tratamiento que ha probado que funciona, ¿verdad? Que funciona y lo bueno que tiene es que lo puedes empezar día cero y son 2 semanas de tratamiento, básicamente. No tienes que tener... Bien diferente a los SSRIs que como mencioné, pues tardan 4 semanas en hacer efecto. Ya son 2 semanas, la dosis de 50 miligramos y ya eliminas el medicamento. Wow. Y la respuesta ha sido bastante notable en las pacientes. Básicamente sí fue aprobado el año pasado y es un medicamento nuevo que estamos esperando que llegue, ¿verdad? Para ver entonces cómo nos va con las pacientes acá. Sí, eso fue la doctora Toro, nos dio las tristes noticias. No sé si quieras abundarle de tu diligence. Sí, me comuniqué con varias farmacias porque la realidad es que el medicamento no ha llegado a Puerto Rico todavía. Aparentemente es un medicamento bien costoso. Todavía, pues sí, fue aprobado hace un año aproximadamente. Y sabemos que cada vez que aprueban un medicamento, o sea, tarda, obviamente, en lo que llega aquí, en lo que pues se comienza a utilizar, que los planes médicos lo puedan aprobar. Así que puede tomar un poquito de tiempo, pero por lo menos al momento, con las farmacias que yo me comuniqué, las droguerías no lo tenían en Puerto Rico. No lo tienen. Wow. Nuestro país siempre brillando. Pero, yo, en mi experiencia que lo había hablado con medicamentos para los ojos y otras cosas, he visto eso. Cuando sale un medicamento recientemente aprobado por el FDA, toma un tiempo en lo que entonces it trickles down y se ve más en... No, y también eso, súmale cuando llegue, como hablábamos también al principio, los planes médicos, si lo deciden aprobar o no, no soy experta en ese tema, pero me imagino que tendrás que pasar como por 2 o 3 antes. Muy probablemente va a tener que pasar por otros 2 o 3 antidepresivos antes de entonces comenzarlo, lo cual obviamente el proceso lo atrasa. Porque lo que queremos es que uno quiere ver mejoría inmediata. Definitivo, y que si es un medicamento que está ya estipulado para eso, o sea, debiera ser la primera opción, como que, ¿verdad? De medicación para esta persona que lo necesita. Y
¿Cuál es la diferencia entre este medicamento y los que hay actualmente? O sea, ¿por qué Mecanismo de actúa? acción. Sí, exacto, el mecanismo. Sí, pues básicamente este medicamento es un modulador básicamente de GABA. GABA también son receptores que se utilizan que trabajan lo que es el ánimo, la ansiedad, te mantienen más tranquilo, versus, como mencioné, los SSRIs, que son antidepresivos que trabajan con los receptores de serotonina, ¿verdad? Ok. Aumentan los niveles de serotonina. Trabajan en receptores totalmente diferentes y la forma de acción, ¿verdad? Cómo funcionan es totalmente diferente. Que tal vez por eso entonces es un proceso mucho más rápido. Cuando trabajas en GABA, tú ves la respuesta mucho más rápida. Así que funcionan completamente diferente y por eso es un medicamento que es mucho más eficaz en cuestión de tiempo. ¿Posibles efectos secundarios que se hable de Lo él, más que se ha visto es que obviamente se recomienda que mientras lo estés utilizando no guíes, trata de no estar heavy machinery como dicen, ¿verdad? Ni guiar ni nada porque te puede poner un poquito lenta y obviamente tus reflejos los pone un poquito lentos, o sea que tal vez no puedas responder de la manera en que tú quieras, pero fuera de eso es un medicamento bastante safe. O sea, una mamá podría estar amamantando y Lo puede utilizar. y utilizar el medicamento durante esas 2 semanas. Lo puede También utilizar. para mí es que es un game changer el que sea tan corto el tiempo que tengas que tomar el de medicamento utilización. y lo de la efectividad en cuán rápido ves la mejoría en síntomas. Y para una mamá esto es un game changer. El no tener que esperar 2 meses, mes y Exacto, mes y pico para pico. empezar a sentirte mejor. Especialmente esos meses tan preciados de ese recién nacido. Y que tú estés ahí, o sea, incapaz hasta cierto punto, pues... Sí, incapacitado, te tengan que hasta, como dijo Claro. la doctora, remover a ese bebé por la... ¿Y entiendes que hay algún perfil de paciente que una vez que esté disponible el medicamento se beneficie de Sursubay versus otros SSRIs o entiendes que... Yo creo que para cualquier paciente que uno, o sea, esto es criterio médico, ¿verdad? Y si tan pronto yo veo una paciente que los síntomas cumplen con depresión, o sea, con depresión postparto, o sea, no la voy a hacer esperar mes y medio, 2 meses en un tratamiento cuando sé que esto puede funcionar inmediatamente. Inmediato. O sea, pues la realidad es que pues, estamos limitados por la parte entonces de cuándo llega el medicamento, que los planes médicos lo cubran, porque obviamente son medicamentos bien costosos y pues son complicados para pagar. Wow. Me imagino que una vez que venga el medicamento, esto va a evolucionar el tratamiento para estas pacientes. Y además de tal vez pues el medicamento, ¿hay algo más que tú les recomiendas a estas mujeres que están empezando a experimentar, que tal vez todavía no es una depresión postparto, que tal vez es simplemente un baby blues? ¿Qué pueden hacer ellas tal vez para tratar de manejar sintomatología o tal vez, no sé. Sí, yo creo que lo más importante es identificar cómo yo me siento, ¿verdad? Pues mira, tal vez no es una depresión, pero pues me estoy sintiendo de X manera. Pues mira, como hablamos ahorita, ayuda, mira, vete a dormir o vete a hacer las uñas, vete a hacer ejercicio, o cosas que tú disfrutas, que a ti te gustan, tan pronto tú tengas esa oportunidad y tú puedas delegar, hazlo porque la realidad es que el hecho de sentir que uno está todo el día en la misma rutina, ¿verdad? Todo el día haciendo lo mismo, no puedes disfrutar de las cosas tal vez que tú disfrutabas antes por ese periodo de tiempo, ¿verdad? Pues eso abruma mucho. Así que aquí la clave es reconocer los síntomas y decir, no, esto si yo lo dejo así se va a seguir complicando y se puede complicar a una depresión. Mira, pues entonces, ok, toda la ayuda que yo pueda tener, hasta de mi amiga, o sea, si no una mamá, el esposo, el hermano, una amiga, pero alguien que por lo menos tú puedas tener ese tiempo para ti, que te dé ese break de tiempo para ti, siempre se recomienda. Igual, obviamente, o sea, si no se siente bien, mencionárselo a un especialista, a su médico, a su primario, a su ginecólogo, a alguna amistad o a alguien pediatra, que tenga uno va confianza. tanto, O un pediatra ¿verdad? Pediatra también. que uno va en esos primeros meses, consecutivamente. sí, la primera semana, las 2 semanas al mes. Y quiero decir que la pediatra de Emma sí me hizo check-ins. Ella era bien pro lactancia, ella también allá en la oficina ayudaba en el proceso, pero eso también es importante porque aparte de bebé siempre hacía un check-in. Y otra cosa que quiero traer, ahora que mencionas eso, y gracias que lo mencionas, lactancia. Esto ha sido un tema bien, bien fuerte hoy día y es un tema que yo creo que empeora, ¿verdad? Porque hay mucha gente juzgando, mucha gente que
¿verdad? Ellos o sea, que te miran de una manera extraña, ¿verdad? Te juzgan, Te lo dicen básicamente. a la cara a veces. Que Y tú tienes Te juzgan si sí, te juzgan si Sí, no. no. Y las primeras preguntas que te hacen es si estás lactando, ¿verdad? Y es una pregunta que yo no lo creí hasta que yo no lo viví. Y literalmente, o sea, yo no lacté. Yo personalmente, yo no lacté. Y yo sí se daba bien, pero realmente no fue algo que yo busqué, que yo como que ¿verdad? Yo lo peleé, no. O sea, eso es algo bien personal y yo le digo a los pacientes, le digo, mira, va a pasar tal situación, va a ser una presión para ti adicional. Un trigger. Y es un trigger. Entonces, tú que ya estás vulnerable y ya tú estás sintiéndote de X manera, te ponen esta carga encima adicional que tú no necesitas. Si yo siempre le menciono a los pacientes, tú no tienes por qué sentir carga. Tú puedes lactar, qué maravilloso si sale, pero igual puede Y no si no, pasar. Así que, y esto del bonding y esto de esto no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Así que eso es algo bien claro que hay que mencionarle y mi pediatra, lo recuerdo, el pediatra de mi nene, me acuerdo el primer día que yo estaba en el hospital, el día después que él fue y yo le dije, es que no sale. Y él me dice, es que si no sale no pasa nada. Pues nada, no pasa nada. El niño va a estar bien. Válido. Le damos fórmula. O sea, esa fue la respuesta. Y yo dije, wow, como que si me lo está diciendo él, pues Es que definitivamente todo va a estar bien. Yo estoy, o sea, estoy bien. Porque es una presión adicional. Y es una presión que no necesitan. Todas la hemos sentido. Sí. Y en el mismo hospital. Y en el mismo hospital. El día después que ya estás ahí con el bebé recién nacido, ya empezaron. Estoy de acuerdo. Sí. Y no vas a lactar, quieres lactar, tienes que cógelo así, frótate así, el pezón todo, rojo en carne viva, pero sí, es que no te puedes quitar, es que te tienes, porque si te quitas es cuando ya, y tú, uno como... Sí, es una presión. Y del otro lado también, a mí me decían, ay, no la hagas pasar hambre, porque no le das fórmula, o sea, si le baja el peso, si los niveles de azúcar, se va a tener que quedar aquí, o sea, no acabas de pasar por un proceso y ya te están... Sí, yo creo que es un proceso bastante complicado para complicarlo aún más, así que... Sí. Y las redes sociales también. Yo en ese momento, en el posparto, I unfollow, como que tanta gente que en el proceso de embarazo las empecé a seguir, como que, porque, ay, mira, estamos embarazadas, qué lindo, déjame ver para... Ay, share information aquí, compartir, yo aprender de también... ¿verdad? Y no, en las redes sociales todo está romantizado, todo es como bello, perfecto. Y acuérdate que en las redes sociales nadie va a enseñar nadie enseña eso no existe. Exacto. Todo el mundo va a enseñar el lado positivo de todo y qué bello es todo. Y es una realidad. Esto aplica a todo. Exacto. Aplica a todo en la vida, al marido, al trabajo, a todo. A todo, pero realmente ¿verdad? En ese periodo postparto decía, porque yo no logro salir de mi casa yo sola y mirar a ella con el coche, con el bebé ahí como caminando, mira qué bella se ve, y yo no me he bañado todavía, aquí el pijama lleno de leche, no crea una impresión que no es real. Yo sé que yo tuve a varias cuentas desde, o sea, artistas, whatever, que I didn't follow porque genuinamente, o sea, sabía que me afectaba, me estaba haciendo daño en el momento y dije, pues no, yo no necesito saber lo fabulosa que es su vida, lo bella que sale a pasear a su bebé en el coche y yo aquí pasando. Pero eso es un buen call, si es algo que te va a afectar la salud mental, o sea, es algo que no te beneficia, porque las redes sociales se pueden utilizar para obtener información, pero es una línea fina entre lo que es información valiosa versus ya lo que es una expectativa que es irreal. Y que se ha normalizado tanto y eso es lo que uno ve y después los algoritmos te siguen atacando ahí, mira. Y me imagino, y para pacientes que están pasando por procesos de salud mental, puede ser bien fuerte. Entonces, también me quería ir un poco más al macro. Opinión respecto a qué más se puede hacer en la atención médica en general para mejorar esa detección temprana. Sé que hablamos de los screenings y tal vez ese tratamiento de la depresión postparto. Sí, la detección temprana obviamente es muy importante en el sentido de que si ya, o sea, tu ginecólogo se va a convertir en tu médico primario básicamente desde que tú sepas que estás embarazada, ¿verdad? Así que yo creo que el ginecólogo tiene que tener este
sexto sentido, porque no siempre el paciente va a ser tan abierto de decirte, ¿verdad? Lo que siente, cómo se siente, o tal vez no sabe describirlo. Así que el ginecólogo siempre tiene que tener el sexto sentido, o debería tenerlo, ¿verdad? Y volvemos, las preguntas básicas, ¿cómo te has sentido? Y ahora que estás embarazada, ¿cómo te sientes? ¿Lo estabas esperando? ¿Era esperado? ¿No era esperado? Preguntas abiertas, tampoco nos vamos a ir muy, ¿verdad? Porque obviamente podemos asustar al paciente. O sea, que preguntas abiertas, yo sé que hay mucho paciente y tenemos mucho trabajo, pero son preguntas que nos pueden dar ciertos cues, ¿verdad? Igual manera un primario también. A veces hay pacientes que tienen sus médicos primarios, que son un internista, por ejemplo. O sea, que también, bien importante, yo creo que esa parte clínica, esa parte de hablar con el paciente, ¿verdad? No todo de sentarse, recetar y and that's it, ¿verdad? Así que esa parte pienso que es bien importante. Y a partir de ahí, pues nada, los referidos que haya que hacer a un psicólogo, a un psiquiatra. Yo creo que esa es la parte más importante aquí. Aquí es básicamente hablar con el paciente y explorar un poquito más. ¿Y qué mensaje le darías a esas madres que sienten culpa o vergüenza por experimentar depresión postparto? Que no tienen que sentir nada de culpa. Nada de culpa. Aquí todas estamos susceptibles, ¿verdad? Todas somos susceptibles, todas podemos sufrir depresión postparto. Y yo creo que primero, si te sientes triste, si estás deprimida, si sientes que no puedes, háblalo. Háblalo, menciónaselo a quien tú quieras, a esa persona de apoyo que tú tengas, una amistad, tu esposo, tu hermana, tu papá, háblalo. La ayuda está disponible, no te sientas para nada mal. Tengo muchos casos, por ejemplo, de tribunal, que las mamás piensan que están en proceso de separación, por ejemplo, de divorcio, y piensan que le van a remover el bebé si saben que están en tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Y obviamente le digo para nada. O sea, el tribunal lo que va a ver es que tú estás buscando ayuda, que tú estás abierta a buscar la ayuda, y ellos para nada van a remover a mamá de bebé si obviamente no hay un riesgo, ¿verdad? Real. Así que creo que lo más importante aquí es ¿verdad? Entender que no es que estás, o sea, tú no estás loca, y este mensaje se le da obviamente a todos los pacientes, tú no estás loca, tú no estás desquiciada, tú tienes un trastorno que hay que trabajar. Y que hay muchas cosas, muchos factores que te han llevado a sentirte de esta manera, que los hablamos ahorita, ¿verdad? Así que lo importante es buscar la ayuda, buscarla a tiempo, mientras más tiempo pase, más complicado va a ser. No es que va a ser imposible, pero más complicado va a ser. Así que, y buscar esos recursos de apoyo. Yo creo que eso es bien importante. Pedir ayuda es un acto valiente. Y como hablas de ¿verdad? Esos recursos de apoyo para esas personas que nos escuchan, que en algún momento tengan una hermana, una prima, un familiar, una amistad, que observen alguna sintomatología que es fuera de lo normal, algún cambio en esa amistad o familiar de personalidad, también reach out. O sea, reach out. Y yo creo que como nosotras que hemos pasado, ¿verdad? Somos mamás. Ya hemos pasado por ciertas situaciones, por ejemplo, yo tengo amistades que han tenido bebés este año y hemos estado, o sea, esto es pendiente constantemente llegar a la casa y simplemente decir, vete a dormir, yo voy a bregar aquí, dame 5 minutos, dame una hora, o sea, vete a dormir 1 hora, 20 minutos, lo que tú quieras, por lo menos un sueño es un sueño. Y estar pendientes, cómo te sientes, esa ansiedad, cómo está, fatigada, preguntarle simplemente, y la persona se va a abrir. Muchas veces nada más que de preguntarle, la persona se echa a llorar. Así que yo creo que es estar ahí pendiente, y ¿verdad? Obviamente echarle el ojo a todas esas personas que tú entiendas que pueden estar pasando por esa situación. Y especialmente después de ese baby moon, porque cuando nace el bebé viene todo el mundo y está todo el mundo pendiente del bebé. Y todo, del bebé, pero la va por colación, pero y después pasan las semanas y todo el mundo, que no es nada malintencionado, pero todo el mundo vuelve a su rutina y entonces mamá se queda con bebé y entonces ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se fue la gente? El apoyo pues dwindles. Sí, es otra cosa muy importante. Cuando tú tengas alguna amistad o conozcas a alguien familiar que haya tenido bebé, todo el mundo está pendiente a bebé y todo el mundo quiere saber cómo está bebé, pero realmente muchas veces nadie le pregunta a la mamá y cómo tú estás. Así que eso es bien importante, incluir en la pregunta y cómo está bebé y cómo estás tú, porque obviamente pues también fallamos mucho en eso. Sí. Wow. Y recordar que no exime solamente a un primer parto, también. O sea, tú pudiste haber pasado un primer embarazo y parto súper bien
y que el segundo, ¿verdad? Yo Sí. nada más de pensar en la idea de, o sea, que no será, pero digo, pasar un posparto con Álvaro, toddler, esto, lo otro, o sea, trae un Un factor estresor estresante adicional. tan grande a mi Lo vida es. que realmente no, a veces la gente habla de ese posparto, o sea, o esa depresión Ujú. mayor o esos baby blues más grandes en el primero porque es lo desconocido y no Claro. sabes, pero a veces el segundo puede ser más Puede dar triggering bien sí. porque pues ya o sea, tienes otros factores Dos de seres que responsabilidad necesitas en para... tus manos. Sí. No, y sin Y- incluir si vienen, si están enfermos, si tienen alguna condición médica, o Correcto. sea, son Exacto. muchas cosas que complican el Exactamente. panorama, así que sí, Sí. definitivamente hay que estar pendiente de eso. Que no porque ya lo hayas pasado, Ujú. ¿verdad? Y lo pasaste bien en tu primero, ¿verdad? No te bajes la guardia de ese segundo, porque cada proceso pues es muy diferente y hasta en ese segundo tienes factores de estresor mucho más grandes que en el Ujú. primero. En el primero te podías dormir con el bebé así encima todavía, aquí en Ya hay este un segundo, vas a tener exacto. a alguien, mamá, mamá, mamá. Así es que, ¿En cuántos pedazos me puedo partir? exacto. Así es Pues que... le queremos dar muchísimas Muchas gracias a la Gracias a doctora Toro ustedes. Ruiz por estar aquí con nosotros. Eh, la doctora Ruiz es bien, Toro es bien activa en social media. Si la quieren seguir, provee mucha información útil. Sí, me pueden seguir en bueno, tengo Instagram y Facebook. Estoy como doctora Caroline Toro, en Caroline Toro en Instagram, y igual estoy en Facebook. Todos los días ponemos mensajes positivos, orientamos acerca de condiciones mentales. Nada, estamos dedicados a educar, que yo creo que es lo más Educar. importante ahora mismo, la educación sobre todo. Sí, cuando uno está buscando, como hablamos en social media, tener fuentes fidedignas que te puedan proveer información válida, pues ahí tienen un recurso que es completamente gratuito y que pueden seguir. Así que muchas Gracias, gracias. doctora, Gracias a ustedes. por enseñarnos, educarnos y dejarnos saber que es normal, que, o Ujú. sea, que esto es parte de nuestra vida, al igual que te puede dar diabetes, te Exactamente. puede dar Correcto. depresión y no es que tú hiciste Nada malo. algo malo Exacto. o que eres una mala persona o eres una mala madre. Te puede dar asma y te puede dar depresión. Sí, y buscar ayuda es un acto muy valiente. Correcto, Extremadamente exactamente. válido. Así que gracias por tenerme hoy. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.